Tenemos que hablar de las clases, especialmente en el área urbana, que se ha visto afectada en las ciudades justamente desde que se realizaron las elecciones generales, donde han comenzado todos los conflictos. En realidad deben ser unas 2 semanas. Más o menos, ¿no? Sí. La primera semana de conflictos que no iban a clases, pero ya desde la siguiente semana, la segunda semana ya fue más contundente. Estoy con Patricio Molina Polanco, Ejecutivo Nacional, al igual que Ludwig Salazar Pedraza, ambos ejecutivos de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Bienvenidos. Sería lindo que ustedes nos digan, a ver cuál es el panorama, cuál es el mensaje que tienen por parte de los maestros y trabajadores de base de la Confederación. Buenas noches, Miriam, un placer estar acá. Efectivamente, gracias por el espacio. Es claro, ¿no? Preocupa primero que a estas alturas, hasta este momento, no sepamos quién va a ser el ministro de Educación ni los viceministros, no se ha designado todavía, y estamos en puertas de una finalización de la gestión escolar con dudas sobre el tema de la recalendarización, y nosotros tenemos un mandato de nuestras federaciones. El 6 de noviembre se ha tenido una conferencia en la ciudad de Cochabamba, donde han participado las federaciones de todos los rincones de Bolivia y todas las ciudades, y una de las resoluciones es clara, nosotros nos debemos a nuestras bases y manifiestan que no se va a permitir la recalendarización. Primero, ¿por qué? Porque este conflicto no es generado por la organización sindical del magisterio, sino se debe a una coyuntura política que ha sido propiciada por comités cívicos y la población en general en sus posiciones políticas que han tenido. Entonces, para nosotros el primer tema que tenemos que encarar con el nuevo ministro o ministra de Educación es que el tema de la finalización de la gestión escolar, que según resolución ministerial 01 estaríamos a escasas 2 semanas para que termine. Hasta finales de noviembre. Exacto. ¿Por qué no han considerado la recalendarización? Muy buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Yo quiero empezar primeramente por lo siguiente, ¿no? Hemos tenido nosotros como Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia una instancia orgánica. Nosotros nos debemos a todas las bases, a todos los maestros urbanos de Bolivia. El 6 de noviembre en la ciudad de Cochabamba han asistido todas las federaciones departamentales y regionales. En ese escenario orgánico hemos aperturado un debate político, ideológico sobre la problemática coyuntural que vivía Bolivia. Y dentro del análisis político ideológico, el magisterio visibilizó con mucha claridad de que nosotros no hemos sido lo que hemos ocasionado el conflicto social. Pero además nosotros como confederación tampoco hemos convocado a paralizar a los colegas maestros de base. Pero además una de las resoluciones también claramente en el escenario político que estábamos viviendo hace énfasis de que se tenía que convocar a nuevas elecciones como una salida al problema político coyuntural que estaba viviendo Bolivia. Esas resoluciones son las directrices para que nosotros como dirigentes podamos hacer la representación ante las instancias gubernamentales, ¿no? En ese entendido es que tenemos varias demandas para plantear a la ministra o ministro que va a ingresar. ¿Cuáles son esas demandas? Y ahorita nosotros, para empezar, nos preocupa de sobremanera de que ya hay un gabinete ministerial posesionado hasta más del 90%, sí. Pero sin embargo, nuevamente educación queda relegada como si no fuera prioridad para el Estado boliviano. Entonces, el primer elemento es que se debe posesionar de forma inmediata a la nueva ministra de Educación o ministro de Educación. Pero además, este ministro o ministra de Educación debe tener un perfil. No como las gestiones anteriores. Por ejemplo, el ministro Roberto Aguilar era de formación economista. Y nosotros como ente sindical y como profesores que conocemos el contexto de aula y somos los encargados del sujeto que formamos y de la sociedad que queremos tener. Hemos tenido varios problemas con el ministro Roberto Aguilar. Creemos de que tenemos una educación que evidentemente tenemos que hacer una evaluación en las instancias orgánicas, pero sin embargo creemos nosotros que la nueva autoridad debe ser de formación maestro.
pero además que tenga la ascendencia moral que corresponde, ¿no? Entonces, esa es una primera exigencia. Ya hemos cursado una nota a la presidenta constitucional, la señora Yanine, ¿no?, exigiendo de que el ministro tenga de formación maestro. Pero además, nosotros dentro de las resoluciones de la Conferencia Nacional hay un punto específico, una resolución. No vamos a permitir el tema de la reprogramación del calendario escolar. Porque hay varios elementos. El primer elemento es de que las clases a nivel nacional no se han paralizado. Hay regiones donde han pasado con absoluta normalidad las labores escolares, a excepción del eje troncal donde se han gestado ciertos focos de conflicto, ¿no? Y en Potosí también, ¿verdad? No pasaron clases en la ciudad. Sí. Potosí todavía sigue, incluso sigue en conflicto, ¿no? Igual que acá en La Paz. Evidentemente. Entonces son pocos los escenarios donde actualmente todavía siguen en conflicto y casualmente hay una resolución ministerial 01/2019 que se construye en el marco del consenso entre la Confederación de Maestros Urbanos, Confederación de Maestros Rurales, Padres de Familia y el Ministerio de Educación. Esa resolución es la que norma todo el accionar de la gestión administrativa y dentro de esa resolución administrativa claramente uno de los artículos dice que en caso de desastres naturales, en caso de factores que escapan de la responsabilidad, como lo que ha pasado, exactamente, en este caso no se debe reprogramar el calendario, porque hay un principio básico acá, de que nosotros debemos resguardar la seguridad física y psicológica de los estudiantes, pero además de los colegas maestros, no podemos exponerlo. Y aquí hay una irresponsabilidad fuerte por parte del Ministerio. Cuando se genera el conflicto, el Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales y distritales, sacaron instructiva exigiendo y obligando a que el maestro asista, no importa que haya bloqueo o no bloqueo, para que asista a las unidades educativas y a los estudiantes. Eso es algo que ni los padres de familia han logrado entender, que se exponga a sus hijos. Una irresponsabilidad tremenda, y lo entendemos que era una posición política, pero no pueden exponer de esta manera a los estudiantes y mucho menos a los colegas maestros. Por eso es que la resolución de Cochabamba es totalmente clara. No vamos a permitir el tema de la reprogramación del calendario. Y el otro elemento es de que los maestros, evidentemente son unas 3 semanas que ha habido los focos de conflicto, en algunos casos ya han vuelto a su normalidad, pero los colegas maestros ya han avanzado los contenidos en más del 90%. O sea, el avance curricular prácticamente ya ha finalizado. El último bimestre, los colegas maestros se dedican más al tema de evaluaciones, ferias educativas, ferias científicas, festivales de música, festivales de educación física, que son actividades evaluativas que van a fortalecer y son complementarios a la formación de los estudiantes. Entonces, el maestro hasta la actualidad ya ha cumplido todo el desarrollo curricular y no tiene por qué incluso pasar clases hasta el mes de diciembre, tal cual ya lo había planificado el ministro Roberto Aguilar. Exacto. Ahora, ¿cuántas veces en la historia de nuestro país se ha dado este tipo de situaciones, de que se clausure el año escolar por una cifra exacta no sabemos dar? En la época electoral, el año 81, yo recuerdo. Exacto, sí, ¿no? Algunas gestiones donde se ha tenido también conflictos similares para precautelar la integridad física de maestros y sobre todo de los estudiantes. Creo que sería una medida salomónica para todos. Y en este caso todos pasarían de curso. Es un tema que nosotros como Confederación no hemos analizado, pero creo que sería un tema de análisis con el Claro, porque no se les ha dado la oportunidad en estas 3 semanas de que los muchachos puedan, qué sé yo, ganar algunos puntos más si es que necesitaban, ¿no es cierto? Sí, es un tema pasar por compensación. Nosotros estamos con una postura clara con el tema de los días que se tienen que trabajar. Estos otros temas seguramente van a ser un tema de preocupación de la nueva autoridad educativa y nosotros estamos prestos a poder trabajar en una mesa de diálogo y poder llegar a consensos, ¿no es cierto? Nosotros tampoco nos vamos a cerrar a que no, o sea, en ese sentido, lo primero es ratificar que estamos sumamente preocupados porque hay que recordar que la Constitución Política del Estado establece que la función suprema del Estado es la educación. ¿Cómo es posible que a estas alturas, a estas horas, en la finalización de la gestión escolar, no tengamos una autoridad, la primera autoridad educativa? No tenemos viceministro
viceministros. Los directores departamentales están tomando determinaciones, efectivamente, con federaciones, con juntas de padres de familia, pero están tomando determinaciones totalmente distintas de un contexto a otro. Y la educación nunca se ha manejado así. En ese sentido, hacemos un llamado a la nueva presidente de nuestro estado a que pueda de una vez por todas designar el ministro o la ministra de Educación y sus viceministros para que de una vez por todas en una mesa podamos aclarar todos estos conflictos que tenemos. Y los días avanzan y repito, estamos a escasas 2 semanas donde deberían terminar las labores educativas. Habrá que esperar qué es lo que dice la nueva presidenta y se verá en los próximos días, espero. Sí, ya con la determinación de la autoridad en educación. Sí, evidentemente. Pero más allá de estos conflictos, hay otros conflictos que se han venido también acoplando. Por ejemplo, el día de anoche Santa Cruz ha decidido tomar la dirección departamental. Porque cuando renuncia el presidente Evo Morales, de forma relativa renuncia varios ministros, ustedes lo conocen, renuncia el ministro de Educación Roberto Aguilar, renuncia a los viceministros, pero también renuncian directores departamentales de educación. Pero resulta que estos directores departamentales de educación que han renunciado, luego el día de ayer se incorporan nuevamente a sus fuentes de trabajo y a dar lineamientos sobre el tema educativo y sobre la clausura del año escolar. Esto lo que ha ocasionado simplemente es enardecer a las bases, molestar a los maestros, donde los maestros han tomado decisiones, en este caso, de pedir la renuncia nuevamente del director departamental, pero además han tomado, en este caso, los educa. Es un tema ahorita conflictivo y latente en la coyuntura que estamos viviendo, que seguramente la autoridad que va a ingresar tiene que resolverlo de forma inmediata. Sí, en este caso aceptaría la renuncia de estos ministros, de estos directores departamentales que ya han renunciado y el cargo quedaría acéfalo, y ahí nosotros el pedido también es de que se pueda proceder de acuerdo al reglamento del escalafón. O sea, esos cargos deben ser designados por compulsa de méritos que tienen los maestros en función de la profesión que tenemos. Entonces, son varios temas, pero además nosotros también estamos convencidos y creemos de que la nueva autoridad transitoria, o sea, desconocemos el lapso de tiempo que va a estar este gobierno transitorio. Puede ser por lo menos 90 días de acuerdo a la Constitución. Es posible que vea la iniciación de la próxima gestión. Exactamente, puede ser 90 días, o sea, 3 meses, 4 o 5 meses, no sabemos el lapso de transición que va a tener este gobierno transitorio. Sin embargo, nosotros creemos de que con la nueva autoridad vamos a tener que plantearles esta demanda de clausura del año escolar, pero además seguramente vamos a también plantearles la demanda de inicio de la gestión escolar en función de trabajar la resolución ministerial 01/2020, ¿no? Donde también tenemos ciertas demandas que seguramente con la autoridad encargada estaríamos debatiendo y analizando en pos de mejorar la calidad educativa en beneficio de la población boliviana. Entonces, esas demandas todavía tenemos latentes y estamos preocupados por el tema del Ministerio de Educación. Todos, en realidad. Gracias por haber venido, Ludwig. Lo mismo a ti, Patricio, y obviamente esta preocupación ya es trasladada directamente a las autoridades de gobierno.